genera 3 NAD reducidos. De una glucosa, como hay 2 vueltas, se producen 6 NAD reducidos en esa fase de la respiración. Es donde se produce más NAD reducido. Una alta concentración de NAD reducido inhibe la actividad de enzimas que catalizan la descarboxilación oxidativa del piruvato, el isocitrato y el alfa-cetoglutarato. En la respiración celular, piruvato deshidrogenasa produce descarboxilación oxidativa del piruvato. Isocitrato deshidrogenasa, descarboxilación oxidativa del isocitrato, y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato. ¿Cuál si hay mucho NAD reducido, habrá mucha energía, sí o no? Si hay mucho NAD reducido, eso no es una evidencia de que hay mucha energía. Por lo tanto, evidentemente es un modulador negativo de estos eventos de descarboxilación oxidativa, que por cierto producen NAD reducido. De hecho, es el producto de estas enzimas. O sea, un producto de la piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es justamente el NAD reducido. Porque esas enzimas, las 3, provocan descarboxilación oxidativa y en esa oxidación se reduce NAD. Y por lo tanto, cuando se acumula NAD, no solo es un NAD reducido, no solo es una evidencia de que hay mucha energía, sino que es una evidencia de que hay mucho producto, y el producto inhibe la enzima. Eso ustedes lo conocen. Y la última, ¿cuál es el papel del oxígeno en la cadena de transporte electrónico? Es el aceptor final de los electrones. O sea, esos electrones van migrando por la cadena de transporte y el último que lo recibe es el oxígeno. ¿De dónde vienen esos electrones? ¿Qué moléculas son las que liberan sus electrones para que ocurra esa cadena de transporte? ¿Cuáles? ¿Qué moléculas liberan los electrones? Las hemos mencionado 300 veces desde que me estoy aquí parado. ¿Qué moléculas liberan los electrones? ¿Qué moléculas liberan los electrones? Que se producen en el ciclo de Krebs, justamente. ¿Cuáles? ¿Cuál? NAD reducido y FAD reducido, obvio. Si no, ¿para qué diablos usted lo quiere? Usted lo quiere para que liberen los electrones y se produzca esa cadena, y además los protones que ellos también liberan son los que se bombean al espacio interplanetario. Muy bien. Muy bien. Esto que hemos repasado acá es sumamente importante. ¿Correcto? Posiblemente la manera en que eso se evalúe sea más simple que la que está en el cuestionario. En el cuestionario las cosas están aquí puestas de manera incluso más complicada que lo que estará en el examen, casi seguro. Pero tienen que tener estas cosas claras, porque son aspectos básicos de lo que hemos estudiado. Y sobre todo, una vez más, insisto, aquí hay mucho de sentido común en lo que les estoy diciendo. Gracias a Dios el metabolismo energético es muy de sentido común. Si ustedes les hablan de modulador alostérico negativo, de algo que apaga la respiración porque hay energía, automáticamente es ATP, NAD reducido, FAD reducido, todo eso son inhibidores, sobre todo NAD reducido y ATP. Porque si hay mucha energía, ¿para qué diablo quiere seguir sintetizando esas moléculas? ¿Ven? Correcto. Bueno, dicho todo esto, y habiendo consolidado lo que estudiamos en la clase pasada, que fue una clase muy peculiar porque la hicimos desde casa, vamos a adentrarnos, como ya les había adelantado al inicio, en una nueva ruta metabólica que involucra a la glucosa. O sea, lo que vamos a hacer hoy es darle otra oportunidad a ese adolescente lleno de grano que ingresa a la célula. Le vamos a dar una nueva oportunidad. Hasta ahora le habíamos dado la oportunidad de ingresar a la glucólisis, de ser parte de la síntesis de glucógeno, ¿correcto? Incluso le dimos la oportunidad de zafarse su mochila de la espalda y salir a la sangre en la gluconeogénesis o en la glucogenolisis, sobre todo si ese adolescente hubiera ingresado a qué órgano. ¿A qué órgano tuvo que ingresar el adolescente para tener la oportunidad de quitarse la mochila y salir libre como Frozen? Libre soy, libre soy. ¿De qué órgano él lo puede hacer? ¿De qué órgano ese adolescente tiene la oportunidad de escapar y regresar a la sangre? Del hígado. Del hígado. Del hígado, obviamente. Del hígado. Muy bien, entonces vamos a darle a ese adolescente, repito, una nueva oportunidad para que escoja si además de las rutas que ya habíamos visto
a las que él se podía dedicar, de pronto prefiere irse por la ruta de las pentosas fosfatos. Esta imagen resume muchas de las cosas que hemos visto, incluso incluye información que veremos desde la semana que viene cuando hablemos de lípidos. Pero la voy a aprovechar porque es una muy buena manera de integrar lo que hemos venido aprendiendo en estas últimas semanas. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos al adolescente lleno de granos. Ese adolescente, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Cómo llegó a nosotros ese adolescente que se llama glucosa? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a nosotros? Necesito que avancemos. Estoy intentando ir consolidando cosas que se supone que sepan y que ya se evaluaron. ¿Cómo llegó a nosotros? Dime, Brutón. Nos comimos una papa, por Dios. O nos comimos un postre. ¿Ya? Y llegó a nosotros ese adolescente lleno de granos que la exoquinasa fosforiló y lo atrapó en alguna célula. En alguna. Dios sabe cuál. Un adipocito, un hepatocito, una célula muscular, un eritrocito. En algún lugar está atrapado. ¿Bien? Y una vez allí, él tiene que tomar la decisión de ingresar a alguna ruta. Si se trata de la mayor parte de las células, incluyendo incluso células musculares, sobre todo si están en actividad, lo cual es prácticamente obvio, siempre tenemos alguna célula muscular trabajando, porque aunque estemos sentados, hacemos así, y tenemos músculos que están trabajando. ¿Bien? Entonces lo más probable es que en una importante cantidad de oportunidades, el destino del adolescente sea la glucólisis, piruvato, descarboxilación oxidativa por piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA y ¿qué más? Porque de pronto del acetil-CoA aquí hay un infierno de reacciones que no están. ¿Qué pasa del acetil-CoA a dióxido de carbono y agua? ¿Qué ocurre en ese proceso? En ese pedacito que hay una flechita, ¿qué fenómenos ocurren aquí? Para completar la respiración. Ese adolescente, repito, en la mayor parte de los casos, va a ir por respiración celular. Glucólisis, descarboxilación oxidativa de piruvato y ¿qué más? Ciclo de Krebs y ¿qué más? ¿Y qué más? Para poder tener dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono viene del ciclo de Krebs, correcto. Pero el agua, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el agua? De la cadena de transporte electrónico. Cuando el oxígeno recibe el electrón se hace agua. ¿Ya? Entonces aquí ocurre ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico. Muy bien, ese puede ser un destino para este muchacho. Pero si él ingresa de pronto a un adipocito o también a una célula muscular, habrá también alguna probabilidad, sobre todo, adipocito no, discúlpenme, hepatocito o una célula muscular, habrá una gran oportunidad de que él escoja otro destino. Y es este de acá que lo lleva a sintetizar glucógeno, que también lo estudiamos, la glucogénesis, que es una manera de almacenar glucosa en forma de glucógeno. Esa es una opción que tiene ese muchacho. Otra opción que tiene él, y que la estudiaremos más adelante en el curso, es que si él ingresa, por ejemplo, a un adipocito, ¿en qué se convertirá el muchacho? Si ingresa a un adipocito, no se va a convertir en glucógeno. ¿En qué se va a convertir él cuando ingresa al adipocito? ¿Qué creen? En ácidos grasos. Por eso está esta imagen acá, que estudiaremos desde la semana que viene. En ácidos grasos, ese es otro destino. Y además, bueno, también además de ácidos grasos, por cierto, aunque esto es un poquito más específico, también se puede convertir en colesterol, cuerpos cetónicos, glucosaminoglicanos. Recuerden que los carbonos de la glucosa no solo son donores de energía, no solo se involucran en la respiración, sino que son útiles para sintetizar otras cosas. Por cierto, en este proceso que aparece acá, además de tener energía en la respiración celular, de sintetizar ácidos grasos u otro tipo de lípidos, y además de sintetizar glucógeno, ¿qué otras moléculas se pueden sintetizar
a partir de los carbonos de la glucosa en estas etapas de acá. ¿Qué moléculas? No me tienes que decir el nombre específico, solo genérico. ¿Qué grupo de moléculas derivan precisamente de carbonos de la glucosa que se procesan en estas etapas? ¿Qué moléculas? Que las estudiamos hace bastante tiempo en el curso. Los aminoácidos, por Dios, los aminoácidos derivan de los carbonos de la glucosa. Incluso la serina deriva de una molécula que está aquí en la glucólisis. Otros derivan de moléculas del ciclo de Krebs, como alfa-cetoglutarato, oxaloacetato. Bien, los aminoácidos también salen de aquí. Por lo tanto, no de aquí, por lo tanto, esos carbonos que trae ese adolescente lleno de granos pueden tener destinos muy diversos. Y hay un destino que no les he mencionado porque es justamente el objetivo de la clase de hoy. Hay un destino que no les he mencionado, que es este que vamos a ver hoy. Voy a borrar aquí para que se note bien. Este que vamos a ver hoy. Este es un destino nuevo que el adolescente no conocía y que hoy vamos a mostrárselo. ¿Está bien? Este es un destino muy peculiar, como les decía, donde los carbonos de glucosa se utilizan para sintetizar moléculas tan importantes como el NAD-fosfato reducido, que es un portador energético también, pero que es muy útil para sintetizar lípidos. Por eso lo tenemos que estudiar hoy, porque cuando vayamos a ver síntesis de lípidos, verán que una molécula fundamental para eso es el NAD-fosfato reducido. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a estudiar cómo se obtiene NAD-fosfato reducido, o una de las vías. Y además, la otra molécula que deriva, porque hay varios intermediarios, pero la fundamental que deriva de esta ruta es la ribosa. ¿Para qué sirve la ribosa? Para sintetizar ¿qué? ¿Qué moléculas tienen ribosa en su estructura? Los nucleótidos. Los nucleótidos. Los nucleótidos. Tanto los que están en ARN, que bueno, ADN no es ribosa, es desoxirribosa, pero deriva directamente de la ribosa, obviamente. Sin embargo, es importante que ustedes tengan clarísimo una cosa. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es importante que ustedes tengan clarísimo algo. Cuando se habla de ribosa como base de la formación de nucleótidos, no solo piensen en un nucleótido que después va a formar ARN, ADN, o sea, un nucleótido que después va a ser parte de los ácidos nucleicos. No, realmente los nucleótidos son mucho más que eso. Por ejemplo, esto que aparece acá, de pronto, es ATP, que es un nucleótido sumamente conocido, que no es solo útil para sintetizar ácidos nucleicos, sino también como portador de energía, obviamente, 3 fosfatos, adenosin trifosfato, y aquí está la ribosa. Y esto que aparece acá, ¿qué será? ¿Tienen idea de esto que podrá ser? Esto grandotote, que tiene también un nucleótido, porque esto es un nucleótido. Tiene ribosa, tiene adenina y tiene fosfatos. Pero además tiene esta parte de acá. ¿Ustedes saben qué cosa es esta molécula grandotota? Esa molécula es la coenzima A. Cuando uno dice que se formó acetil-CoA, es porque el acetil, que tiene apenas 2 carbonos, está unido a esta estructura enorme que es la coenzima A. Y la coenzima A tiene un nucleótido en su estructura. Entonces, cuando ustedes piensen en nucleótidos que contienen ribosa, piensen en moléculas que van más allá de los ácidos nucleicos. También portadores de energía, también coenzimas, no solo la coenzima A, sino que verán hoy que el NAD y el NAD reducido tienen nucleótidos en su estructura, o son un nucleótido modificado y por lo tanto tienen ribosa en su estructura. ¿Está bien? De manera que la ruta pentosa-fosfato, esa ruta nueva que le vamos a enseñar a ese adolescente, que es una opción que él tiene, o sea, ya él no solo tiene que ir a respiración celular, no solo tiene que ir a síntesis de ácidos grasos, no solo tiene que ir a síntesis de aminoácidos o de glucógeno,
sino que se le abre una nueva oportunidad. Es como si hubieran inaugurado en Lima una nueva universidad donde la carrera que se estudia se llama Ruta Pentosa Fosfato. Es una carrera, una especialidad muy importante para que ese muchachito participe y aporte a la sociedad. ¿Qué va a aportar? Ribosa y va a aportar fosfato reducido. ¿Está bien? Eso es muy importante. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a comprender las características de la ruta pentosa fosfato y los productos que se generan. Ustedes van a conocer en la clase de hoy cuáles son las funciones de la ruta pentosa fosfato, las consecuencias de que haya defectos en la actividad de esta ruta y una enfermedad que es una anemia hemolítica, o sea, se rompen los eritrocitos y tiene que ver con esta ruta, con un defecto en esta ruta. Vamos a ver cada una de las etapas. Esta es una ruta muy peculiar que se arma por etapas, y lo que tiene de interesante es que cada una de las etapas de la ruta se puede activar o no en dependencia de la necesidad celular. Yo siempre cuando pienso en pentosa fosfato me imagino un juego de Lego, eso donde usted arma piezas. Bueno, eso es esta ruta. Son como piezas, como etapas que se activan de una u otra manera en dependencia de lo que la célula necesita. O sea, aunque parezca muy simple, la manera en que se representó antes, que parece así todo muy simple y muy cortico, este pedacito de acá realmente no es tan simple. Hay un montón de fenómenos asociados acá que se activan, repito, de manera diferencial en dependencia de la necesidad celular, que es justamente lo que vamos a revisar. ¿Está bien? Entonces Sophie nos viene a presentar la historia de hoy, características generales de la ruta, las reacciones que incluye la ruta pentosa fosfato, cómo se regula y qué pasa cuando hay deficiencias en ella. Bueno, lo primero, ¿dónde ocurre la ruta pentosa fosfato? La ruta pentosa fosfato ocurre en el citosol, especialmente de células que están ubicados en estos tejidos. Por ejemplo, glándula adrenal, en el hígado, testículos, tejido adiposo, ovario, glándulas mamarias y eritrocitos. Y ustedes dirán, pero qué mezcla tan rara de células, de tejidos. O sea, no es como lo que habíamos estudiado hasta ahora, donde era hígado, músculo. Por ahí mencionamos los adipocitos como cosas muy distintivas, ¿no? Aquí de pronto hay tejidos tan dispares como el hígado y los ovarios. O sea, una cosa rarísima. Y es que estos tejidos necesitan de una manera especial la ruta pentosa fosfato. ¿Y ustedes saben por qué? Porque los productos de esta ruta son muy importantes para lo que ocurre en estos tejidos. Por ejemplo, les estoy adelantando cosas que vamos a ir viendo después. El NAT-fosfato reducido, esta molécula NAT, después la vamos a ver acá, NAT-fosfato reducido, no es el mismo NAT, tiene ahora un fosfato por el medio, ¿está bien? El NAT-fosfato reducido es fundamental para sintetizar lípidos, ácidos grasos, colesterol, es fundamental para eso. Y en estos tejidos de acá, por ejemplo, en el tejido adiposo, obvio que se sintetizan lípidos, entonces hace falta NAT-fosfato reducido. En el hígado se sintetizan lípidos, tanto ácidos grasos como colesterol, por ejemplo. Por lo tanto, hace falta NAT-fosfato reducido. En las glándulas mamarias se sintetizan lípidos, por lo tanto hace falta NAT-fosfato reducido. Y de pronto las glándulas adrenales, los testículos, los ovarios, ¿qué tienen en común esas glándulas, esos tejidos? ¿A qué sistema de órganos pertenecen? ¿A qué sistema pertenecen esos tejidos? ¿Sistema cuál? No. Los testículos pertenecen al sistema digestivo, o sea, yo como. Yo no sabía eso. ¿A qué sistema pertenecen? Endocrino. Al sistema endocrino. Y estos tejidos producen algo que se llama hormonas esteroideas. Producen hormonas derivadas del núcleo básico del colesterol, como estudiaremos más adelante. Las glándulas adrenales, los testículos y los ovarios producen hormonas esteroideas.
¿Está bien? La testosterona, la progesterona, los estrógenos, son hormonas esteroideas. ¿Bien? Además del cortisol, que viene de las glándulas adrenales, hormonas esteroideas. ¿Y qué tiene que ver las hormonas esteroideas con este ciclo, con esta reacción de pentosa-fosfato? Ah, muy simple. El colesterol es precursor de esas hormonas. Y para usted tener colesterol, tiene que tener NAD-fosfato reducido. Por lo tanto, es normal, es lógico, tiene sentido que en estos tejidos también haya mucha ruta pentosa-fosfato para que haya colesterol y que con el colesterol usted sintetice estas hormonas esteroideas. Por ahí hay una pregunta en un examen que dice, un alumno le explica a su familia que el colesterol parece muy malo porque todo el mundo lo presenta como algo malo, pero sin colesterol no nos podríamos reproducir. Claro, porque el colesterol es el precursor de las hormonas esteroideas como estrógeno, progesterona, testosterona. Y sin el colesterol no hay reproducción. ¿Ves? Como no hay sales biliares tampoco sin colesterol. ¿Correcto? Entonces, por esto hay ruta pentosa-fosfato, para que haya NAD-fosfato reducido, para que haya colesterol y para que se sinteticen las hormonas esteroideas. ¿Bien? Y los eritrocitos, ¿qué diablo tienen que ver con esto? Bueno, resulta que el NAD-fosfato reducido también juega un rol muy importante en la regulación de los niveles de glutatión, que es una molécula que estudiaremos a continuación. Glutatión. El glutatión regula las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno. Ese oxígeno reactivo que se genera precisamente en células como los eritrocitos, que hay tanta cantidad de oxígeno, o en las células normales que se produce especies reactivas, no sé, en los fagocitos para matar los bichos, o como parte del metabolismo natural se producen especies reactivas de oxígeno que hay que controlar, porque si no inducen mutaciones, por ejemplo. De hecho, el cáncer está asociado a la producción excesiva de esas moléculas. Entonces hay un sistema de control, que veremos después, que es el glutatión, que depende de NAD-fosfato reducido. Y como en los eritrocitos se producen tantas especies reactivas de oxígeno, obvio, porque su función es transportar oxígeno, pues entonces es lógico que haya mucha ruta pentosa-fosfato. Entonces ese adolescente lleno de granos, además de poder ingresar al hígado y sintetizar glucógeno, a los adipocitos y sintetizar grasas, puede ingresar entonces a los testículos, a los ovarios, a las glándulas adrenales, a los eritrocitos, y ahí en esos lugares inducir la síntesis, incorporarse a la ruta pentosa-fosfato para sintetizar mucho NAD-fosfato reducido y poder sintetizar colesterol, ácidos grasos y ser precursor entonces ese colesterol de hormonas esteroideas, ser además donor de NAD-fosfato reducido para controlar las especies reactivas. ¿Está bien? Entonces esa nueva universidad es fundamental porque permite a ese adolescente, que es la glucosa, prepararse en mecanismos o en rutas que son fundamentales para nos mantengamos vivos y batallando. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí no les he hablado nada del otro producto importantísimo de la ruta pentosa-fosfato. ¿Cuál es? ¿Cuál les dije que era el otro producto importante? Además de NAD-fosfato reducido. La ribosa. ¿Dónde hará falta mucha ribosa? Además de que obviamente hace falta para tener cualquier nucleótido, para cualquier cosa. Pero ¿en qué células? ¿En qué células hará falta mucha ribosa? Por ejemplo, para sintetizar mucho ácido nucleico. ¿En qué células? ¿Dónde hará falta? ¿En qué células hará? El eritrocito no tiene ni núcleo. ¿En qué células hará falta mucha ribosa para poder sintetizar ácidos nucleicos? ¿Cuándo una célula necesita más ácidos nucleicos que nunca? ¿Cuándo necesita más ácidos nucleicos que nunca? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo va a ser qué? ¿Cuándo qué? No, espérate.
cuando se va a dividir, cuando va a hacer mitosis, hace falta más ácido nucleico que nunca. No solo tiene que duplicar el ADN, sino que tiene que sintetizar todas sus proteínas, duplicarlas para poderse dividir. Hace falta mucho ADN, mucho ARN. Entonces, células, aparte de estas, células que tengan una alta tasa de división o que se estén dividiendo en un momento determinado por alguna razón, van a necesitar mucha pentosa fosfato, no por el fosfato reducido, que también es útil, sino para tener ribosa y poder sintetizar nucleótidos y con ellos ácido nucleico. ¿Qué células se dividirán mucho en algún momento? ¿Qué células tendrán una alta tasa de proliferación? Células cancerosas. ¿Eh? ¿Se puede decir que las células cancerosas? Muy bien, me empezaste por el final, me dijiste la condición patológica, pero excelente. En las células neoplásicas hay una altísima tasa de división celular, por lo tanto esta ruta es muy importante. ¿Qué otras células se dividen mucho en determinados momentos? No como las neoplásicas que se dividen cuando les da la gana. ¿Cuáles sí se dividen cuando hace falta? Las células madre. Usted cada 3 días tiene que cambiar el epitelio intestinal. Y para eso las células madre se dividen para sintetizar enterocitos. Para sintetizar, no para formar. ¿Bien? Entonces las células madre. Y las otras células que se dividen de una manera brutal, son los linfocitos cuando encuentran un antígeno. Los linfocitos T y B se dividen de una manera brutal. Ellos son grupitos, clones chiquiticos que tienen 100 células que reconocen a este bichito. 100, nada más. Necesito que me miren. Aprender incluye oír, mirar, escribir. Si yo hablo, yo por lo menos, cada uno tiene su manera. Yo he estado, repito, eso se los he dicho alguna vez, en exámenes, en mi momento, que yo cerraba los ojos y decía, el profesor me acuerdo que agarró una cartuchera y dijo que cuando se reconocía, las células se dividían. Mírenme, para que vean y que no se les olvide. Cuando el linfocito reconoce un antígeno, un bichito, ellos, en vez de ser 100 celulitas, se convierten en 1.000.000, se dividen de manera brutal, y por eso los ganglios nos hacen ¡wup! Y se inflaman, ¡wup! Se inflaman, ¡wup! Se inflaman, porque donde habían 100 células hay 1.000 millones. ¿Ok? Y si Dios quiere, esos 1.000 millones, no son 1.000 millones, no son tantos, son millones, se vuelven a poner chiquiticas y desaparecen. Si no, usted tiene que correr para un hematólogo, porque tendrá un problema. Pero normalmente se controla. ¿Bien? Entonces, en esas células neoplásicas, linfoides, células madre, la proliferación celular está tan activa que hace falta ruta pentosa fosfato para tener ribosa y con la ribosa sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. Pero además, usted la ruta pentosa fosfato, como decía, va a tener un fosfato reducido, que también hace falta porque si una célula se va a dividir, ¿qué necesita sintetizar? ¿Qué célula? Cualquier célula que se va a dividir, además de proteína, ¿qué otra cosa necesita sintetizar en grandes cantidades? Las células eucariotas, ¿qué necesitan sintetizar en grandes cantidades para dividirse? Membranas de todo tipo. Y las membranas están formadas ¿por qué? Por lípidos. Y para sintetizar lípidos hace falta el fosfato reducido que viene de la ruta pentosa fosfato. Entonces, por eso la ruta pentosa fosfato, además de los tejidos que mencioné acá, está muy activa en células que tienen una altísima tasa de división. Correcto. Ya bien sea normales, como las que mencioné, las células madre, los linfocitos, o células neoplásicas, como mencionó Samame, ¿no? Samame o Samame. Samame. Muy bien. Ese apellido por origen tiene. No sé. Ya. Pero muy peruano no es. No es. No has mirado para atrás, tu abuelo, tu bisabuelo, a lo mejor de pronto te puedes ser ciudadano de Dubái y no lo sabes. Es de mi padre, así que será de preguntarle a él. Yo no tengo idea. Ya, pues averigua.
Imagina que tú seas de pronto ciudadano de Dubái, y te me veas por la calle y te pares en un Ferrari y digas, profesor, quería comentarle algo. ¿Usted está de acuerdo cuando usted me contaba la ruta Pentosa Fofano? Quería confesarle algo, no sirve para nada, profesor. Muy bien. Eso es lo que me decía mi esposa cuando yo dictaba bioquímica virtual. Ella es médico y estaba haciendo sus cosas allí y yo, de pronto, ¿cómo me quedó la clase? No, bien, de lo más bien. No les gusta, eso no sirve para nada, pues sí, pero bueno, está bien, te quedó bonita, pero eso. Muy bien, pero hay que aprendérselo porque si no, no pueden probar. Entonces, bueno, características generales de esta ruta ocurre en el citoplasma. Digo que yo tengo que motivarlos y hacer, una de las cosas que se evalúa es que yo sea capaz de motivarlos con estos temas y lo intento, porque fíjense cómo hemos conversado sobre cosas de mucho valor. Y para terminar diciéndole que los médicos dicen que esto no sirve. Qué desastre. Menos mal que ustedes me evaluaron, porque si no ponen cero, no me importa nada. Me deprime. De las sales biliares. En esta asignatura no solo pretende que ustedes se aprendan la ruta pentosa fosfato, ese no es el objetivo fundamental. Es que ustedes tengan la capacidad de conocer o de entender la vida como algo más allá de un tipo caminando por la calle. Entender que ese tipo no es más que moléculas que interactúan, y esto es lo que yo les estoy contando, aunque nunca se lo aprendan en detalle, ni puedan después, dentro de 10 minutos, reproducirlo en detalle, no importa. Lo importante es que conciban el valor de estos fenómenos para entender cómo ese tipo puede caminar por la calle, ¿está bien? Ese es el objetivo. Entonces, la pentosa fosfato, esta ruta ocurre en el citoplasma, no es una vía de producción de ATP, esto es muy importante, porque fíjense que estamos hablando de glucosa, y cuando uno piensa en glucosa, automáticamente piensa que se va a producir ATP. Para nada, esta vía no tiene nada que ver con la síntesis de ATP. Sí se produce un portador energético, sí se produce el fosfato reducido, pero ATP no se produce. Produce intermediarios de la vía glucolítica, esto es muy interesante, lo van a entender mejor dentro de un rato, ahora solo se lo presento. O sea, esa glucosa de alguna manera puede regresar a la glucólisis. Ese adolescente podría regresar a la glucólisis porque en esta vía se producen moléculas que pertenecen a la glucólisis, lo veremos después. Produce pentosa, ya lo dijimos, la ribosa, no solo ribosa, otras, pero bueno, la ribosa es la más interesante. Produce pentosa, produce el fosfato reducido, ya lo vimos, y contribuye, ya esto se los mencioné, aunque no les he presentado al glutatión, pero les dije que es una vía fundamental porque el fosfato reducido controla la oxidación del glutatión, y el glutatión es muy importante para controlar las especies reactivas de oxígeno. Lo vamos a ir viendo a continuación. Vamos por parte. Hasta ahora solo hemos visto generalidades. Vamos por parte. Primero, quedamos en que esta ruta es importante para tener NAD-fosfato reducido. Aquí les presento al NAD y al NAD-fosfato reducido. Si ustedes se fijan, ambas moléculas tienen, por cierto, ribosa en su estructura. De hecho, tienen un nucleótido, adenina, ribosa, fosfato. O sea, el NAD tiene nucleótidos en su estructura. Por eso les decía que cuando piensen en nucleótidos, no solo piensen en la formación de ácidos nucleicos. Para tener NAD, para tener FAT, para tener coenzima A, hace falta nucleótidos también. Y la diferencia, se nota acá, está remarcada aquí con este colorcito, la diferencia entre NAD y el NAD-fosfato solo es este grupo fosfato. Este es otro de los fenómenos que tú dices, a ver, Dios y Darwin, venga como bendigo aquí, a los corticos siéntense. Una pregunta, ¿qué necesidad había de esto? No pudimos habernos quedado con el NAD y reducir NAD y usar el NAD reducido para todo lo que ya hemos estudiado. ¿Por qué razón, por qué diablos me inventas una molécula nueva que además es igualita? Lo único que se diferencia es en un fosfato y lo único que trae problemas a la hora de estudiarla. ¿Qué necesidad? Entonces ellos tendrán su explicación, yo no la tengo. ¿Ven? Por alguna razón, para sintetizar lípidos, ellos escogieron estas moléculas, para mí que se confundieron. O sea, es el tipo de cosas donde como se parecen tanto, ellos dijeron esta y después al rato dijeron, ay, ese no era el NAD, me equivoqué, bueno, ya déjalo porque no vamos a virar para atrás. O sea, algo así tiene que haber ocurrido en la evolución, porque yo no le veo ninguna lógica a crear una molécula nueva para que solo sea
un fosfato aquí, por Dios, si ya teníamos esta, que nos resolvía un montón de problemas. Pero hay que jugar con la idea de Dios y Darwin, no hay de otra. Entonces, ya les decía, el NADFosfato reducido es útil para sintetizar lípidos, tanto ácidos grasos como colesterol, para sintetizar nucleótidos, bueno, parte de lo hemos estudiado y estudiaremos en este curso, la síntesis de nucleótidos, pero también hace falta el NADFosfato reducido y también algunos neurotransmisores. Y de hecho, moléculas que derivan del colesterol, porque este tema que decía de las hormonas esteroideas derivadas de colesterol, a la larga también hace falta NADFosfato reducido. También el NADFosfato reducido es útil para reducir el glutatión, como veremos a continuación, y este del citocromo P450, que tiene que ver con las vías de detoxificación en el hígado, que yo no conozco muy bien, pero sé que esta molécula es muy importante. Este es el famoso glutatión. Esto que voy a decir es muy importante, porque a veces se confunde. Aunque aquí yo voy a hablar de glutatión, el glutatión no viene de la ruta pentosa fosfato, no tiene nada que ver con la ruta pentosa fosfato. El glutatión está allí, el glutatión está haciendo su función y para trabajar dice, oye, mándame NADFosfato reducido y la ruta pentosa fosfato se lo da. Pero el glutatión no tiene nada que ver con esa ruta, él está allí. Porque me ponen en el examen, el glutatión deriva de las pentosas fosfato. No tiene nada que ver. Bien, este es el glutatión y para él funcionar hace falta NADFosfato reducido, que es el que viene de las pentosas fosfato, pero no el glutatión. Bien, bueno, ¿qué cosa es el glutatión? El glutatión es un tripéptido, tiene 3 aminoácidos, tripéptido, tiene, como dice acá, glutamato, cisteína y glicina. Glutamato, ¿cuál de estos aminoácidos que está acá es el glutamato, la cisteína y la glicina? ¿Quién me dice? ¿Cuál es cuál? ¿La cisteína cuál es? De estos 3 aminoácidos que hay aquí unidos por enlace peptídico, ¿cuál es la cisteína? ¿Perdón? La que tiene el grupo tiol, obviamente. Esta es la cisteína. La glicina, ¿cuál será? ¿Esta enorme o esta chiquitica? La chiquitica, y este es el glutamato, que además tiene un carboxilo extra. ¿Está bien? ¿Qué hace el glutatión? Bueno, resulta que cuando se acumulan especies reactivas de oxígeno, el glutatión se oxida, libera electrones, el glutatión se oxida, se convierte en una molécula que es 2 glutationes unidos, fíjense que se unen por puente disulfuro gracias a la cisteína. Ese puente disulfuro es el resultado de una oxidación, él liberó electrones y esos electrones van al peróxido para formar agua y ya se acabó el peróxido, que es tóxico, digamos, porque es muy reactivo. Entonces el glutatión controla el peróxido, controla la especie reactiva de oxígeno, reduciéndola, liberando electrones para que se reduzca y se convierta en agua. Pero el glutatión, cuando hace eso, ya no está en esta forma de aquí, está en esta forma de aquí. Y cuando él está así, ya no puede seguir trabajando, porque él no está en su forma natural. ¿Cómo hacemos que el glutatión regrese de aquí a aquí? Habrá que volver a romper este puente disulfuro. Si él se oxidó para llegar aquí, ahora se reduce para mirar para atrás. Alguien le tiene que dar electrones para que él se reduzca y regrese. ¿Quién le da los electrones? Obvio que el NADFosfato reducido. O sea, el NADFosfato reducido que viene de la ruta pentosa fosfato le da electrones al glutatión para que se reduzca, para que regrese atrás. Por eso la ruta pentosa fosfato es tan importante para mantener reguladas las especies reactivas. ¿Por qué? Porque le dona electrones al glutatión para que pueda seguir funcionando como un agente controlador de las especies reactivas. Si en una célula tumoral usted añade un tratamiento X y ese tratamiento además lo refuerza, esto es una pura especulación, lo refuerza con un inhibidor de la ruta pentosa fosfato que no produzca esto, que bloquee esto,
entonces se acumularán especies reactivas en la célula neoplásica y usted terminará matándola. Porque la célula tumoral es feliz cuando hay mutaciones, pero todo tiene un límite. Pero si usted fuerza a que en la célula neoplásica no haya actividad del glutatión, usted bloquea la ruta pentosa fosfato, el glutatión no se puede reducir porque no hay fosfato reducido, se va a acumular tanta cantidad de especies reactivas que van a matar la célula neoplásica. ¿Bien? Esa es la conexión de pronto entre inhibir la ruta pentosa fosfato y tratar el cáncer, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, eso ha ido al examen. En el examen ha habido preguntas de una célula neoplásica es tratada con una droga. Adicionalmente se le adiciona un inhibidor de la etapa oxidativa, que lo veremos después, de la ruta pentosa fosfato. ¿Qué impacto tiene en bla, bla, bla? El resultado es este. Si no se produce la ruta pentosa fosfato, el fosfato reducido, el glutatión cuando se oxida, cuando pasa de aquí para acá, después no puede regresar. Y si no regresa a su condición esta, que es la condición funcional, entonces se acumulan especies reactivas, las células se mueren. ¿Bien? Entonces, la ruta pentosa fosfato, insisto, es útil porque produce el fosfato reducido. ¿Para qué? Para sintetizar lípidos, colesterol, ácido graso, para ser precursor de hormonas esteroideas, para toda esa historia. Y además, porque este fosfato reducido controla al glutatión. Insisto, ya lo grité, pero eso yo sé que no basta. Insisto, sé que no basta, pero al menos me oyeron, lo grité. No tiene nada que ver esto con la ruta pentosa fosfato. Eso está allí, allá, hola, glutatión, allá lejos. No se produce durante la ruta. Lo que se produce en la ruta es el fosfato reducido para ayudarlo a él, hola, que está en el edificio O. ¿Está bien? No está aquí. Bueno. Muy bien. Entonces, ya hablamos del valor que tiene la ruta pentosa fosfato en sintetizar el fosfato reducido. Ahora vamos a ver su otra función, que es sintetizar pentosas, azúcares. ¿Sí? Y para ello sí ahora tenemos que meternos en detalle en las etapas, en las reacciones que ocurren en la ruta pentosa fosfato. ¿Sí? Las reacciones de la ruta pentosa fosfato, bueno, la importancia de las pentosas ya la vimos. Incluso la ribosa, recuerden que es además precursor no solo de nucleótidos, sino que además para ARN también, sino para ADN, porque la ribosa, también se convierte en desoxirribosa, bueno, una historia. Pero lo que iba es esto, sobre todo, interesa. La ruta pentosa fosfato ocurre en dos grandes etapas. Una etapa que se llama oxidativa o irreversible, que veremos después en detalle, no se preocupen. Oxidativa o irreversible. Esa etapa que empieza con el adolescente lleno de granos, cuando es fosforilado, empieza en la glucosa, es una etapa justamente encargada de producir natfosfato reducido, porque es una fase donde se oxida la glucosa, por eso es fase oxidativa. Usted oxida la glucosa y los electrones, ¿quién lo recibe? El natfosfato reducido. O sea, el natfosfato se forma en la primera etapa de la pentosa fosfato, en la fase oxidativa o irreversible, también se llama así. Eso es en la primera etapa. Y de ahí, uno de los productos es una pentosa, pero no es ribosa. ¿Qué dice aquí? Ribulosa. Ribulosa no es una pentosa. Discúlpeme. Sí es una pentosa, pero no es ribosa. No confundir, después veremos la estructura. ¿Ya? No es ribosa, es ribulosa. La ribosa se forma a partir de ella. Y después, cuando esto ocurre, inicia una fase que se llama reversible o de intercambio de carbonos, que vamos a ver después en detalle, donde no hay descarboxilaciones, solo los carbonos van de un azúcar a otro, y en esa fase usted puede tener fructosa 6-fosfato o puede tener gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios de la glucólisis. O sea, todo esto puede terminar formando moléculas que van de vuelta a la glucólisis.
Y yo me imagino la ruta pentosa-fosfato de la siguiente manera, después lo veremos. Ese adolescente con una mochila le dice a la glucólisis, no te preocupes, yo no voy a ir por ahí ahora, yo voy a dar una vuelta por la ruta pentosa-fosfato, porque hace falta nat-fosfato reducido, voy a dar una vueltecita y al final yo voy a la glucólisis. No te preocupes que yo voy a caerte por ahí, pero déjame pasar primero por las pentosas-fosfato. Bien, lo vamos a ver entonces a continuación. Insisto, todo este proceso ocurre en el citosol, permite producir nat-fosfato reducido, permite producir pentosas y otros azúcares, ya verán, e incluso permite que los carbonos de la glucosa regresen a la glucólisis en forma de fructosa 6-fosfato y de gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios de la glucólisis. Ahora vamos a ver cada etapa en detalle. Vamos a ver la fase irreversible, que es la fase oxidativa, y la fase de interconversión de azúcar, que es una fase reversible de intercambio de carbonos. En la fase irreversible, la glucosa 6-fosfatos, el adolescente con la mochila, entra a las pentosas fosfatos y termina convirtiéndose en ribulosa, produciendo nat-fosfato reducido. Es la etapa donde se produce, ya lo mencioné antes, el nat-fosfato reducido. De hecho, se producen 2 nat-fosfatos reducidos. ¿Está bien? Fase irreversible, que es la primera etapa de la ruta pentosa-fosfato. Se forma nat-fosfato reducido y aparece la primera pentosa, que insisto, no es ribosa, es ribulosa. Después veremos en qué se diferencia la ribosa de la ribulosa. Lo verán, es un detallito. Y de hecho ya conocen en qué se diferencia. Aunque cuando lo vean se van a dar cuenta. Bien. Esta es la primera etapa irreversible, oxidativa e irreversible. Y en la segunda etapa de interconversión de azúcares, que es la fase reversible, lo que hay es intercambio de carbonos. No hay oxidación, no hay reducción, no hay pérdida de carbonos, nada. Solo los azúcares, como verán, intercambian carbonos entre ellos, para terminar sintetizando no solo ribosa, que es muy importante, sino otros azúcares, particularmente los que ya mencioné, que pueden ir a la glucólisis, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Bien, estas son las 2 etapas. Y lo que les decía al inicio, de que la pentosa fosfato es como un juego de Lego que se arma, es que resulta, lo veremos más adelante en la clase, que usted puede activar solo la fase oxidativa de la pentosa fosfato. O usted puede activar solo la fase reversible. O puede activar ambas. O la reversible puede ocurrir al revés. O sea, este juego de Lego, usted lo arma en dependencia de la necesidad celular. Por ejemplo, aunque no se los he dicho todavía, se los diré después, pero ya ustedes pueden imaginarlo o razonarlo. ¿En qué necesidad celular podrá provocar que se active solo la fase reversible? ¿Qué necesidad puede tener la célula para que solo se active la fase reversible? Por ejemplo, en un eritrocito, ¿qué fase fundamental se activará? ¿La reversible o la de intercambio de carbonos? En un eritrocito. ¿Eh? La irreversible, porque el eritrocito necesita mucho nat-fosfato reducido para controlar el glutatión, para controlar las especies reactivas. Entonces, en un eritrocito será fundamental la fase reversible. En una célula que tenga mucha división celular, ¿qué fase será fundamental? Que tenga mucha división celular. Hará falta nat-fosfato reducido. En una célula que se está dividiendo hará falta nat-fosfato reducido. ¿Sí o no? No me dijeron ustedes o yo mismo que para dividirse hacía falta mucho lípido, mucha membrana. Para sintetizar lípido hace falta nat-fosfato reducido. En una célula con alta tasa de división hace falta nat-fosfato reducido. Y hará falta ribosa en esa célula. ¿Sí o no? Si se divide mucho hace falta ribosa. Necesito que participen.
hace falta ribosa. Por ejemplo, supongan que me digan no. ¿Cuál es el problema? Un caos, una catástrofe. Prefiero que me digan no y que se equivoquen, porque la respuesta obvia es sí, hará falta mucha ribosa para dividirse. Y si me dice, prefiero que me digan no para explicarles. Pero si yo dialogo, imagínense ustedes en un diálogo con su mamá y que ustedes hablen y su mamá está así. La vas a coger y vas a decir, mamá, mírame. ¿Ya? Entonces, por favor, sean parte del proceso. A no ser que no les interese, porque también yo sé que a algunos acá ya no les interesa nada. Están perdidos, están viendo qué hacen de su vida. Puede ser, pero bueno, al menos traten de lograr algo, porque si no, se van a quedar aquí en tan poquito. Esto es lo menos que van a aprender en la carrera, esto es nada. Se van a quedar aquí, ya ustedes se rinden aquí. O sea, ustedes son profesionales que se rinden aquí. No lo creo, porque ¿cuál es el destino que les espera? Esto es lo menos importante que necesitan en términos de lo que van a aprender. No se pueden rendir aquí, porque si no, cuando lleguen a cuarto ciclo murieron. ¿Bien? Entonces, ¿hará falta ribosa para dividirse? ¿Sí o no? Si hace falta mucha ribosa, por razones obvias, para sintetizar nucleótidos que después sinteticen ADN, ARN. Muy bien. Entonces, en una célula con división hace falta las dos etapas. Hace falta la etapa que sintetiza el fosfato reducido y la etapa que que sintetiza ribosa. Es muy importante. ¿Bien? Y si estamos hablando de un adipocito, los adipocitos generalmente se hipertrofian, pero no hay hiperplasia. O sea, la hiperplasia de los adipocitos ocurre en la adolescencia. Cuando usted es niño y joven, si usted engorda, los adipocitos se dividen. Pero cuando usted tiene mi edad, los adipocitos no se dividen, se crecen. Por eso es tan riesgoso ser gordito de niño, porque entonces usted tendrá mucho adipocito y cuando sea más adulto, esos adipocitos le dan la oportunidad de crecer mucho. ¿Bien? Entonces, en un adulto, suponga que estemos en un adulto, en un adipocito, ¿cuál de las etapas de la pentosa fosfato será más útil? ¿La primera o la fase de síntesis de azúcares? En un adipocito, lo que se sintetizan son toneladas de lípido, ¿verdad? Esto hace falta para sintetizar lípido. ¿Ya? ¿Hará falta ribosa para dividirse? No, si les acabo de decir que no se dividen. En los adultos no se dividen, crecen y te sale esta barriga, pero no se dividen. Ya se dividieron cuando tú eras niño, no se dividen más. La displasia de los adipocitos ocurre cuando tú eres niño. La hipertrofia, ocurre cuando tú eres adulto. Se hipertrofian, crecen, pero ellos se multiplican cuando tú eres joven y niño. ¿Bien? Entonces, en un adipocito, en un adulto, es más valioso la fase oxidativa, porque tienes fosfato reducido para tener lípidos. Eso lo vamos a ver después también, no se preocupen, no lo vamos a ver solo aquí, en un rato vamos a verlo. De hecho, cerramos la clase con este tema, viendo qué fase se activa, porque lo que se evalúa en el examen es eso. La célula tiene esta característica, Inciso A, ¿qué fase de las pentosas fosfato estará activa? Eso es fundamental, pero lo vamos a ver después, no se preocupen. Bien, y bueno, la de interconversión de azúcar, ya lo había dicho muchas veces, los carbonos van y vienen entre diferentes azúcares y podemos luego regresar incluso a la glucólisis. Bien, vamos a tomar un receso para luego explicar en detalle cada una de las dos fases. ¿Está bien? Tenemos que trabajar hasta las 9:15 más o menos, no más, para luego poder revisar el examen en unos minutos y de ahí pasar al seminario. Bien, entonces son las 8:08.